Bueno, queremos que todas las preguntas que tengas, por favor, a través de nuestro código QR que va a aparecer aquí abajo en un instante, para nuestro broncopulmonar, que está con nosotros Jorge Dreiser, broncopulmonar, jefe de unidad de paciente crítico de la Clínica Las Condes. Doctor, gracias por acompañarnos el día de hoy. Cuéntenos al tiro, ¿cuántos son los virus que andan jodiendo la pita hoy día acá en Santiago y en el país en general? Hola, muy buenos días. Efectivamente tenemos varios virus que están circulando, pero principalmente hay dos que se llevan casi 3/4 de la torta. ¿Ya? La influenza ya se lleva más o menos 1/3 de la torta y casi la mitad del virus respiratorio sincicial, que en esta época, generalmente cuando hay más frío, es el que más aumenta. Generalmente lo vemos más adelantado, entre finales de junio, julio, pero este año se adelantó todo como unas 4 semanas. Y eso no tiene que ver con la temperatura necesariamente, ¿no? El frío es uno de los factores importantes que aumenta la transmisibilidad de los virus, pero el frío no produce la infección. Eso es muy importante que derribar ese mito, que el frío resfría. El frío favorece que el virus se replique más rápido, o sea, tenga más capacidad de reproducirse y por lo tanto al aumentar la cantidad, la gente se contagia más fácilmente y también disminuye nuestras defensas, pero no produce la infección per se. Y bajo esa lógica, perdón, doctor, cuando empiecen las temperaturas relativamente más bajas todavía, junio, julio, en fin, se supone que no va a haber tanto brote de virus sincicial o igual no más, digamos, ¿se va a prolongar en el tiempo? Lamentablemente debería ser peor, mientras más frío va a ser peor. O sea, Entonces, se eso es lo pueden que nos volver preocupa. a infectar, digamos, esa es la... Claro, Ya. se pueden volver a infectar y eso es lo que nos preocupa tanto, que en mayo, que es un mes donde generalmente parte la influenza y después en junio, julio viene el virus respiratorio sincicial, el VRS, ya que se nos haya adelantado todo un mes, nos preocupa bastante. Nosotros tenemos las gráficas que hace el Instituto de Salud Pública de Chile, en donde se comparan siempre los últimos 5 años y vemos que actualmente estamos peor que el pic del año pasado, 4 semanas antes. Entonces es una preocupación efectiva de todo el equipo de la salud. Los papás están muy preocupados por los hijos que van al colegio y tarde o temprano van a llegar con un resfrío, con algún virus. De hecho, leía más temprano una mamá de mí, porque cuando anunciamos que venía esto, una mamá ella mandaba una pregunta que tenía una pequeña de 3 años y que se ha enfermado mucho este año. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Claro, lamentablemente los niños más pequeñitos, depende de la edad. Los más grandes uno les puede decir, por favor, lávate bien las manos, si va a toser, tose así, ya que también se puede enseñar a niños ya muy chicos, de los 2 años ya son bastante capaces de seguir esas instrucciones. Pero es muy importante entender que los virus de infecciones virales son comunes. Todos los años en esta época nuestros hijos se van a enfermar. Ya, entonces, para tratar de evitar, aprendimos cosas muy útiles durante la época del COVID. Ya, si pueden usar mascarillas los más grandes, si los que pueden dejar los niños en la casa, dejarlos en la casa para que no contagien a todo el resto del curso, son cosas extremadamente útiles. Lavado de manos no solo evita infecciones, recordemos la época del año 90, donde se hizo una genial campaña contra el cólera aquí en Chile, que prácticamente no nos pegó a diferencia de Latinoamérica. Entonces, el lavado de manos es una cosa instruida en todo Chile desde los años 90. Entonces, es muy importante, siempre lavado de manos limpias salvan vidas. Y esto que están hablando ahora de prolongar las vacaciones, ¿podría ser una buena alternativa? Evidentemente, desde el punto de vista médico, es una excelente alternativa. El año pasado, cuando estábamos en el pic, en 4 semanas más del año calendario epidemiológico, se hizo lo mismo. Se adelantaron un par de semanas las vacaciones y hubo un quiebre brutal en la tasa de infecciones y en la ocupación de camas críticas, sobre todo del ámbito pediátrico. ¿Ya? Pero siempre hay que recordar que los colegios no solo son instituciones de educación, sino que también permiten dar la alimentación a nuestros niños, ¿ya? Y permitir que muchos padres puedan asistir a su trabajo. Entonces, es una decisión que efectivamente el Ministerio tiene que evaluar de múltiples puntos. Hay una... llegaban como mitos, vamos a ver si son verdad. Esto de usar un algodón con mentolatum en el pecho para los niños, ¿ayuda eso? Claro, el mentolatum es una medicación que yo creo que usaban de nuestro abuelo hacia atrás incluso. Ya se ha usado mucho tiempo el mentol y el camfor, que son medicamentos que son, entre comillas, naturales. Sí tienen evidencia ya de que la gente se siente mejor, ya genera un efecto de que uno percibe que se siente mejor, que se despeja las vías respiratorias. Pero cuando nosotros analizamos esto, y hay estudios que lo analizan con pruebas objetivas, y que la resistencia a las vías respiratorias se disminuyó, o sea, estoy menos congestionado, no sucede nada, ¿ya? Entonces, permite que la gente duerma mejor y eso es un plus gigantesco. Si nuestros niños duermen mejor, van a amanecer mejor, pero no hay una evidencia científica que lo respalde. Oiga, usted ha dicho, hablamos de 7 virus, pero hay 2 que se llevan como el principal... 3/4 de la torta. 3/4 parte de la torta. ¿Cuáles son las diferencias entre uno y otro como para poder establecer cuál podría ser el que está afectando a alguno de mi familia? La sintomatología, como le llaman los médicos, ¿no? Perfecto. El que está más ahora es el virus respiratorio sincicial. Este virus afecta a todo el espectro de la población.
inoculación, pero principalmente es grave en los niños menores de 2 años, ¿ya? Y en adultos mayores de 65 años o personas que tengan patología respiratoria crónica, pacientes, por ejemplo, con asma, que están en todo el espectro de la edad, o pacientes que tengan la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPO, que generalmente son sobre 40 años y se asocia al tabaco o a la inhalación de humo crónica. Entonces, el virus respiratorio sincicial lo que principalmente produce es una gran obstrucción de las vías aéreas, y en los adultos puede producir perfectamente una tos persistente por 3-4 semanas. Aquí ayudan mucho los broncodilatadores y obviamente el aseo nasal para todos los virus es muy importante. ¿Qué cosa? El aseo nasal con agüita con sal, secreto de la abuelita que funciona hasta el día de hoy ¿Cómo se hace? perfectamente. Existen varias formas, existen los preparados ya que uno los puede comprar en la farmacia y son bastante más fáciles de ocupar, pero también uno lo puede hacer con agua en la casa. Uno toma más o menos unos 100, 200 ml, una taza de agua hervida, siempre cuidar que el agua esté limpia y libre de bacterias. Entonces, hervimos agua, la dejamos enfriar, puede estar un poquito tibia para que sea menos incómodo, y echamos 1 gramo de sal. Hoy ya venden preparados los sobres ya con sal purificada, no la sal que usemos para cocinar porque esa se puede contaminar también, ¿ya? Y lo revolvemos y con una jeringa de 5 ml, un chorrito a cada lado. Esa es la forma casera. Están los preparados presurizados, que uno se lo aplica sobre todo a los niños más pequeñitos, y es la recomendación, que aquí es muy importante recordar que uno tiene que hacer un lavado nasal, no echarle solo agüita en la nariz. Entonces, muchos de los papás caemos en que le hacemos un ps, ps, nomás a cada orificio nasal de la guagüita, y eso no es eficiente. Uno tiene que usar los 2 a 3 segundos por cada orificio nasal, o sea, inundar la nariz, y sobre todo las guagüitas se lo van a tragar. Los más grandes pueden hacer un lavado nasal haciendo así y después se suenan, pero los más chiquititos se van a tragar. No se preocupen, papá, en la casa los niños se la tragan sin ningún problema, ¿ya? Entonces eso es útil sobre todo antes de dormir, para que la nariz esté limpia, va a ayudarnos a que la noche sea con menos tos. Y por otro lado, la influenza, más conocida como la gripe, ¿ya?, tiene a producir la sensación de literalmente me atropelló un camión, me duele todo, la articulación, los músculos, me cuesta levantarme a caminar al baño, ¿ya? Y produce generalmente fiebre muy alta, sobre 38,5 grados, generalmente 39. Ambos virus son contagiosos por partículas de gotitas, ¿ya? Entonces es importante, si yo creo que tengo esta enfermedad y tengo que desplazarme, usar yo mascarilla, ¿ya? La mascarilla simple de 3 velos es suficiente para evitarlo. Y obviamente el lavado de manos. Entonces, para diferenciar, recordar, mucha tos seca sobre todo, ya poquita fiebre. Por la época ahora, 46% de la semana pasada fue el virus respiratorio sincicial y un 30% de influenza, mucha fiebre y un gran dolor muscular, dolor detrás de los ojos, gran dolor de cabeza. Doctor, perdón, a propósito de la tos. Muchas veces a uno le preguntan, ¿qué tipo de tos tiene? ¿Tos seca o tos con flema? Pareciera tampoco que es muy recomendable cortar la tos, digamos, de manera muy brusca, porque la tos es un elemento de defensa, entiendo, ¿verdad? ¿Cómo se puede manejar la tos, sobre todo para los papás de niños que no paran de toser durante días? Claro, efectivamente la tos es un mecanismo de defensa, pero puede ser un mecanismo de defensa bien molesto. Entonces uno tiene que diferenciar, tal como usted decía, si la tos es con flema, sobre todo esa flema que viene verde todo el día. En la mañana siempre salen feas por la acumulación de la noche, pero si todo el resto del día está saliendo la flema muy verde, uno tiene que suponer que esa tos es para eliminar la concentración de bacteria elevada que hay en el pulmón. Entonces ahí no es recomendable cortarla, sino que asistirla con algún mucolítico, que hay varios en el mercado, y también con jarabes? Son jarabes habitualmente, pero también existen en polvito, ya que uno los prepara con agüita y algunos con rico sabor. Y también los inhaladores que van a permitir que unos pequeños pelitos que se llaman los cilios a nivel de nuestro pulmón se muevan más fácilmente, y eso permita que se eliminen más fácil las secreciones. Y por otro lado está la típica tos del resfriado, que es esa tos seca, que molesta, irritativa, que ahí hay que verlo, si está cayendo un moquito atrás, y uno lo puede saber, por ejemplo, los pacientes están haciendo habitualmente el que es el despeje de garganta. El carraspeo. El carraspeo. Esa tos es por moco cayendo por detrás de la nariz, ¿ya? Mientras que la tos más fuerte viene de los pulmones. Si la tos es seca y viene de los pulmones, usar bloqueadores de tos, donde tenemos algunos naturales, como la miel, por ejemplo, o usar algunos jarabes que ya son más profesionales, y sobre todo los que tienen codeína, que sí necesita supervisión médica. Da una estrellita. Con estrellita roja, exactamente. Eso van a permitir pasar bien la noche. Súper importante no manejar después de tomarlos con estrellita roja, porque uno se siente un poquito drogado. Claro, un poquito ido. Un poquito ido, y no queremos ocasionar accidentes. Pregunta, que es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Cuándo es prudente llevar a nuestros hijos al centro asistencial? Considerando, lo hemos hablado con usted, doctor, en otras oportunidades, que a veces llevamos a nuestro hijo por una cosa y puede venir con más virus que antes.
Exactamente. Entonces, aquí el sistema de salud tiene varios estamentos, ¿ya? Si mi hijo no está grave, ya mejor pedir una hora con su pediatra, o muchos médicos dan los celulares o los WhatsApp o el correo y uno los puede contactar, o tener previsto en el verano, en el control sano que uno le hizo al niño todos los años, qué hacer en caso que se resfríe, ¿ya? Y tratar de usar esas medidas primero. Si está en algo agudo y uno ve algunos síntomas de riesgo, por ejemplo, que hace mucho aleteo nasal para respirar, o sea, que se ve que está haciendo mucho esfuerzo, ya que se le hundan acá arribita, bajo el cuello, sobre las clavículas, que se hundan las costillas, peor si está azulito los labios, eso requiere una atención de urgencia, ¿ya? Si ya está azulito los labios, le cuesta mucho respirar y es menor de 2 años, mejor ir a un servicio de urgencia de algún hospital para que lo puedan atender y dar oxígeno. Si es solamente molestias generales, uno puede recurrir a la atención ambulatoria que tienen en agudo también muchos centros de salud comunales y que se aumenta la capacidad durante lo que se llama la campaña de invierno. La sala ERA, sala IRA aumentan bastante sus capacidades con muchos kinesiólogos, enfermeras que permiten llevar a buen puerto la mayor parte de los cuadros respiratorios. Entonces, un resumen. ¿En qué minutos? Así, pero cortito, muy específico para la mamá que nos ve. ¿Cuándo debo llevar a mi hijo al centro asistencial? Por gravedad, labios azules, costillas que se hunden, sobre todo menores de 2 años, rechazo alimentario, que no quieran comer, aleteo nasal y que se vea como decaído y que como que no se conecte. Eso inmediatamente llévelo a la urgencia. De lo contrario, tratar de hacer las medidas de más calma, principalmente para no llegar a una urgencia tan congestionada y que yo vaya por un virus a la con 3 de repente de vuelta. Está el código QR en pantalla. Si tienes alguna pregunta, por favor, escanea el código y participa con nosotros ahí. De esa manera el señor QR va a canalizar las preguntas que le vamos a hacer al doctor. ¿Por qué tenemos acá ¿Tiene nombre el amigo? Covita me dijeron que le llamaban. ¿Cómo era? Covita. ¿Qué podemos mostrar de Covita ahí en el sistema respiratorio? Acá vamos a girar a la señora o señor Covita, ¿ya? Y muy importante, ahí está, se ve perfecto. El tema de la nariz, ¿ya? Nosotros habitualmente, por nuestra cultura occidental, donde tenemos la nariz levantada, asumimos que la nariz es hacia arriba, y eso es un error común. La nariz no es hacia arriba, la nariz es un hoyito, que acá podemos ver, que va hacia atrás y después hacia abajo. Entonces, que las secreciones uno se las trague a los niños no tiene nada de malo, eso es lo fisiológico. Habitualmente nosotros, cada vez que estamos tragando saliva, estamos tragando un poquito de secreción nasal y también de la vía respiratoria que se está limpiando, ¿ya? Lo que pasa es que no lo sentimos a no ser que sea en un exceso, ¿ya? Lo anormal es que salgan por delante. Entonces, muy importante cuando administramos los aseos nasales o los medicamentos hacia la nivel nasal, que pueden ser, por ejemplo, corticoides, los niños más grandes, hay que apuntarlos siempre hacia atrás y idealmente hacia los lados, para que ahí están los cornetes. Y esto se hace bajando la cabeza y usando la mano contraria, mano derecha en orificio izquierdo y mano izquierda en orificio derecho. Está bueno ese dato. Bueno. Son estas cositas que son así como... Los puffs, exactamente. Los puffs así que se ponen aquí. Claro, Ahí no. yo tendría a hacerlo así. Claro, es más cercano. Como que se vaya más atrás. No. Entonces, para abajo. Para abajo y manos cambiadas. Mano cambiada. Acá. Y apuntando hacia afuera. Acá, perfecto. Exacto, Y apuntando hacia la oreja. Hacia La oreja contraria. Cruzado. Exacto. Esa manito para acá. No, esa manito para acá. Ahí. Eso, mano derecha en orificio izquierdo. Esto. Exactamente. No son enfermos. Mire, Tiene su técnica, tiene su está técnica. bueno porque Tiene uno su que sabe- técnica. Y estos monitos ayudan mucho para explicar esas cosas. Sí. Está bueno. Oye, me dice nuestra editora que sufre mucho de todo y no le cuesta dormir. ¿Cómo lo puede hacer? ¿Tos crónica o tos solamente cuando se resfría? Cuando se resfría. Ya, cuando se resfría, lo ideal, si es una tos seca, como comentábamos antes, es cortarla, sobre todo porque una noche reparadora es muy buena para el siguiente día. Qué incómoda esa tos seca. Exactamente. Entonces, ver si es mucho carraspeo, ya, y que uno siente que le está cayendo un moquito para atrás. Entonces, antiinflamatorio para que la garganta se desinflame y un buen aseo nasal. Y por ¿Y otro, la postura? la postura, si uno se hace un buen aseo nasal, va a dar lo mismo. Ya, uno se sienta más para que el moco no le caiga tan para atrás. Claro, Recordad, la nariz hay es que hacia dormir atrás. sentado. Claro. La nariz es hacia atrás. Entonces, si nosotros nos acostamos, va a caer más moco y por eso es importante hacer un buen aseo nasal. Y por otro lado, ya si la tos es una tos seca de los pulmones, usar algunos de los jarabes que tenemos para cortar la tos, idealmente los con estrellita roja que tienen codeína, porque eso nos va a dar un buen descanso en la noche. Felipe, tenemos preguntas. Sí, tenemos preguntas a través del código QR. Buenos días, mi hijo de 6 años de repente tuvo 38 de fiebre. Y al parecer fueron las amígdalas, dice. Manifestó molestia en la garganta y las tenía irritadas. ¿Cómo saber cuándo es necesario visitar a un médico o ver incluso la posibilidad de operarlo?
Claro, las amigdalitis habitualmente son amigdalitis virales, ya en un menor porcentaje son las amigdalitis bacterianas. Hay varias razones para operar la amígdala, basándonos principalmente en las infecciosas y no en las que ocluyen la vía respiratoria, porque los más chiquititos pueden hacer apnea del sueño secundario a amígdala muy grande y esa es otra indicación. Pero basándonos en las infecciosas, las virales no indican operarse, ¿ya? Si yo tengo 3 amigdalitis bacterianas demostradas en menos de 6 meses o 4 en un año, esa es la indicación formal para ir al otorrino y evaluar la cirugía de la amígdala. Ahora, ¿cómo diferenciamos una amigdalitis viral de una bacteriana? Las bacterias son muy tóxicas y afectan habitualmente solo una parte de nuestro cuerpo. Por ejemplo, la amigdalitis, uno le duele tanto la amígdala que prefiere hasta escupir que tragarse la saliva y da mucha fiebre, ¿ya? Pero no tiene moquito, no me duele mucho el resto del cuerpo. Cuando son virales, molesta todo. Tengo conjuntivitis, me duele el oído, estoy con moquito, estoy con todo, ¿ya? Y habitualmente ahí lo que usamos es analgésicos antiinflamatorios y siempre el helado es muy útil. Ojo, el helado no es llegar y comérselo. Hay que tratar de comerse una cuchara grande de helado, llevarla hasta atrás de la garganta y dejar que ahí se derrita. Y ahí ejerce el efecto analgésico principalmente. Es el helado, no es como es cuchara lo más atrás que uno pueda. No, uno se la pone en la boca y lo desliza después para atrás ya, hasta que se derrita y uno se lo traga. Después de 3 cucharadas seguro que va a estar totalmente anestesiado y puede comer otras cosas. Nada, digamos. Exactamente. Claro. Mira, Ahora, si uno quiere comer helado por otra razón, también puede. duele aquí a veces cuando uno come el helado muy rápido, Sí. como que un dolor así como... Exactamente, los nervios se estimulan y lo que se produce el llamado brain freeze, ¿ya? Sí, brain exactamente. Sí, eso es por comer demasiado rápido, pero con 3 cucharadas generalmente no va a pasarle. Ahora, se congela el cerebro, pero no para siempre, ¿no? No. No, claro. Aunque hay casos, ¿eh? Hay casos Vamos a alguna conocidos. pregunta de WhatsApp que también nos llega a través de la pantalla, la vemos de inmediato, Felipe. Quería preguntarle al doctor, ¿qué es más efectivo? ¿Los termómetros de mercurio o digitales? ¿La axila es lo más seguro? Es una excelente pregunta. Buena pregunta, sí. A ver, los termómetros de mercurio es lo que usamos todos nosotros, ¿ya? Y probablemente a más de algunos de nosotros se nos rompió el termómetro cuando chicos y jugábamos con las pelotitas, sí. que era bien divertido. Eso es terriblemente tóxico, no solo para las personas, ¿ya? Sino que también para el medio ambiente. Entonces, el mercurio, por un acuerdo, que es el acuerdo de Minamata del 2013, que entró en vigencia en el 2017 y que Chile firmó ese acuerdo, tiene que eliminarse de los artículos de salud, ¿ya? Entonces, no debiesen poder encontrarse termómetros de mercurio ya desde el 2017 en adelante en Chile. Entonces, tratar de sacar el termómetro de mercurio de nuestra casa es algo bueno y positivo, si bien es el gold standard contra el cual se calibran los típicos termómetros que tenemos de 2 formas habitualmente. Los termómetros de contacto digitales o los termómetros sin contacto. ¿Qué sería ese blanco con azul? Claro, el sin contacto es el que está más a la derecha de la pantalla, el blanco con azul, que tienden a ser un poquito menos exactos por un tema de que la gente generalmente no lo usa en forma correcta. No lo aleja lo suficiente, o lo pone muy cerca o lo pone muy lejos. Si la frente está mojada con sudoración, también afecta a los que son de oído. Ya, por ejemplo, los niñitos que puedan tener un tapón de cerumen tampoco nos da una buena lectura, o los que tengan el conducto auditivo muy chiquitito tampoco. Entonces vienen todos los otros que son de contacto. Espérame. ¿Sí? Boli, como decían. Sí, vamos. Eso que son el de pistolita, el amarillo De con negro, pistolita. que es el que nos veían antes cuando estaba el COVID en todos lados. Aquí en el canal todavía no. Sí, Sí. que en el supermercado marcaba 84 grados o 12. Está un poquito descalibrado, ¿Dónde? pero eso no es Dos cosas. supermercado. ¿Cómo sé si está calibrado, si es que se ha descalibrado? ¿Y cómo se aplica así correctamente? ¿A qué distancia, en qué lugar? Perfecto. El de contacto hacia la frente trata de medir la temperatura de una arteria que es muy importante para nuestro cuerpo, la arteria temporal, que uno la puede sentir aquí, justamente en la sien. ¿Ya? Entonces, esa temperatura, que generalmente se mide a través de disparar a la frente, hay que alejarlo más o menos entre 1,5 y 2 centímetros de la frente y disparar en forma absolutamente perpendicular Hay a que la estar frente. cerquita. Exactamente, ¿ya? El del oído es más fácil porque hay que ponerlo en el oído. Si están o no calibrados, eso depende de la fábrica. Uno no los puede recalibrar en forma posterior, ¿ya? Entonces ahí es donde es importante comprar una marca conocida que se dedica a equipos de salud, porque ustedes saben que esto se usan habitualmente en controles de procesos de otras cosas. Y el otro, ese blanco con azul, que es como el que a uno le ponen cuando va al doctor, ahora. Claro, el blanco con azul, porque el del medio, el del mercurio que comentábamos que no se debiese ya ocupar, ¿ya? Y si se rompe, por favor, elimínalo en forma muy segura, después podemos conversar de eso. El blanco con azul son termómetros que usan sistema electrónico, ¿ya? Y que nos van dando la temperatura. De hecho, uno, si lo está mirando, va subiendo o bajando según la temperatura de nuestro paciente. Ese es de contacto. Hay varias partes donde se puede poner y según la edad uno privilegia uno u otro lado. En los niñitos menores de 3 meses, lo ideal es la temperatura rectal, ¿ya? Es la más segura y la que nada más fidedigna. Posteriormente tenemos también las otras posturas que son
la bucal, ¿ya? Y que, por favor, si usan un termómetro, claro. márquelo si es el rectal o si es el bucal y no los mezcle, No por el favor, mismo, por razones claro. obvias, ¿ya? Y la otra que lo usamos habitualmente en adultos es a nivel axilar y sobre todo en los abuelitos que están muy emaciados a nivel inguinal, entre el Claro. pliegue justamente, entre la pierna y el tronco, ahí dejar el termómetro. ¿Qué es demasiado? Demasiados que tienen pérdida de masa muscular. Entonces, si yo no tengo una masa muscular importante, no le llega sangre, y si no le llega sangre, no va a saber la temperatura real de mi paciente, ¿ya? Entonces, estos termómetros son muy útiles y tienen que ser bastante bien calibrados, pero todos los aparatos digitales después de 5 años es bueno cambiarlos. Aquí me están mostrando uno. Acláreme, rectal Claro, o claro. No, pues, un error. Este es el típico termómetro que uno Inguinal. consigue en la farmacia. Entonces, axilar o inguinal en adultos mayores habitualmente es mejor inguinal. Súper importante, la piel tiene que estar seca, ¿ya? Seca. Seca, sí, secarla Igual con que una lo de la toalla, frente. igual que con la frente. Siempre secarlo, ¿ya? Y dejarlo que la puntita de metal esté piel contra piel, no puede quedar como en la cavidad que se hace en la axila, sobre todo en los adultos mayores que tienen menos masa muscular, ¿ya? Entonces, la puntita de metal tiene que quedar pegada piel contra la piel y ahí dejarlo hasta que generalmente tiene una alerta de sonido. Ojo, la alerta de sonido, muchas veces cuando uno va envejeciendo, pierde los sonidos agudos y no lo escucha. Entonces, si el termómetro se para después de 1 o 2 minutos, esa es la temperatura que tiene nuestro paciente, ¿ya? Está bueno. Es el Oye, tiempo, el tiempo. Generalmente en 1 o digamos. 2 minutos son bastante... Claro. Yo me acuerdo de mi mamá cuando era chico, inguinal. Cuando era chico. ¿Sí? Sí. Era como el típico. Sí, inguinal o axilar son Sí. exactamente iguales, pero los más chiquititos, menos de 3 meses, idealmente rectal. Tiende a ser un poquito más alta la temperatura rectal, la bucal, que la axilar o inguinal, porque están dentro del cuerpo, están afuera del cuerpo, independientemente una de la otra. Claro. ¿Ya? Pero ahí uno tiene que tener con su pediatra bien establecidos los rangos y elegir una. Entonces, siempre los papás tratar de conversar con el pediatra cuando el niño va al control sano, dejar prevenido todas estas cosas, porque sí o sí generalmente se van a resfriar si asisten a centros educacionales o tienen hermanos que estén asistiendo a centros educacionales. Dos cosas. Primero, el tema de la fiebre, porque los papás nos asustamos cuando los niños están con fiebre. Sí. ¿Cuánto tiempo más o menos razonable, si es que uno logra bajar la fiebre en la casa con algún medicamento, que el niño esté con fiebre? Además que, perdón, y se puede bajar, por ejemplo, con los paños fríos o con algún medicamento, pero qué sé yo, 2 o 3 horas vuelve a subir Claro. la fiebre. ¿Y cuánto tiempo, digamos, uno tiene que manejarlo de manera doméstica? Perfecto. Aquí también una excelente pregunta. La fiebre en algunos niños puede ser, sobre todo en más chiquititos, pueden ser muy mala, ¿ya? Porque hay niñitos que hacen convulsiones febriles, que no es que tengan ningún Sí. problema en su cerebro, pero esos niñitos que tienen antecedentes de convulsiones febriles hay que tratar de mantener muy buen control de la fiebre, y ahí usamos medidas farmacológicas como el paracetamol y analgésicos antiinflamatorios, que el más común y está en jarabe es el ibuprofeno, ¿ya? Y medidas físicas, tal como usted comentaba, que son los pañitos fríos. Por favor, papá, nunca metan a su hijo a una ducha helada, porque eso yo creo que a todos nos lo hicieron cuando chicos. Para bajar la temperatura basta que el agua esté a 30 grados, 32 grados, y ya eso va a ser un cambio de temperatura. Si yo meto a un niño que está con una fiebre muy alta, 39, incluso 40 grados, a una agua que está a 10 grados, puedo también producir daño grave a nuestro hijo. Entonces, déjenla tibia, ¿ya? Y ahí se hicieron, por ejemplo, estos termómetros que uno los pone y ve que están a 32 grados. Ya esa diferencia de temperatura de 8 grados va a permitir que baje la temperatura de una forma bastante más agradable para nuestro hijo. Pero la fiebre generalmente es un mecanismo de defensa, como lo hemos conversado otros días, que antiguamente era muy útil sobre todo para sacar a los virus y a las bacterias de su punto de confort. Hay que entender que la mayor parte de los virus y las bacterias tienen distintos settings de temperatura. Por ejemplo, el rinovirus, que es el virus resfriado común, generalmente está entre los 28 y los 32 grados, o sea, mucho más frío que en nuestro cuerpo habitualmente. Entonces, elevar la temperatura hace que ellos no puedan reproducirse tan rápido. Aquí es importante, nosotros, los humanos, sobre temperatura ya de 39,5 o 40 grados, también empezamos a perder algunos procesos de nuestras proteínas, y eso también es grave. Por eso, fiebre más de 40 grados, si no logran bajar en la casa, llévenlo a un centro asistencial para que lo logremos bajar. Habitualmente cualquier cuadro viral entre 3 a 5 días va a producir fiebre, que generalmente son entre 38,5 a 39 la influenza, y los otros virus hacen un poquito menos, entre 37,5 a 38. Doctor, ¿y ¿Sí? está bien eso de ir intercalando medicamentos? Por ejemplo, primero ibuprofeno, después paracetamol, y así. ¿Está correcto eso? Sí, está correcto, también se pueden dar juntos al mismo momento. Hay que recordar que en la medicina tratamos de minimizar los efectos adversos y potenciar los efectos positivos.
el paracetamol y los analgésicos antiinflamatorios usan vías distintas, tanto para aliviar el dolor como de forma antipirética, y por lo tanto se pueden dar juntos, y como duran aproximadamente 8 horas, ya si los doy juntos me van a durar 8 horas y cada 8 horas los voy dando. Si mi hijo a las 4 horas, como usted decía, hace fiebre, claro, hoy no los puede ir intercalando para mantenerlo siempre con alguna forma. Nuevamente entender que fiebre 37 y medio, 38, está recién parteciendo fiebre por definición, no es terrible, ya puede molestar a nuestro hijo, pero no es terrible. Entonces tampoco meterlo, como le digo, al baño con agua helada nunca. Le estamos contando a usted qué puede hacer cuando su hijo enferma, considerando la gran cantidad de virus que hay en el ambiente, particularmente 2 que son muy complejos. ¿Cuáles son los consejos prácticos y eficientes para que usted en su casa pueda sacar adelante, ¿no?, al niño cuando está enfermo? Tenemos otra pregunta de nuestra gente, veámoslo por favor. Felipe, léala. Por favor. Hola, soy mamá de una pequeña de 3 años y se ha enfermado mucho este año. Me gustaría saber cómo se cuentan las frecuencias respiratorias. Nuevamente, qué buenas preguntas nos están haciendo nuestro público. Bueno. La forma más fácil de tomar la frecuencia respiratoria es tener una visión directa del tórax, ¿ya? No de la nariz ni la boca, sino que del tórax de los niñitos, ¿ya? Y uno va mirando cuántas veces se expande, y lo ideal es tomarlo contra un temporizador en 1 minuto, ¿ya? Si se expande muy poquito, sobre todo en los adultos y los adultos mayores, ya que quizá uno no logra ver tan evidentemente como los niñitos, uno le puede poner la mano sobre el tórax y va contando cuántas veces mi mano se elevó. ¿Ya? Entonces, con eso, en 1 minuto uno tiene la frecuencia respiratoria. Y aquí varía ampliamente el rango de la frecuencia respiratoria desde los más pequeñitos. Recuerda que los más pequeñitos tienen frecuencias cardíacas mucho más altas que los adultos y frecuencias respiratorias más altas que los adultos, y los adultos mayores mucho más bajas. O sea, una frecuencia cardíaca, por ejemplo, de un niñito de 3, 4 meses de 150 está absolutamente dentro del rango normal. Mientras que si un adulto mayor tiene más de 120, estamos todos bastante preocupados. Entonces es importante saber la frecuencia, y en esto nuevamente, controles sanos son ideales tanto para adultos como niños, en donde uno establece qué hacer ante situaciones que sabemos que nos van a afectar. Hablábamos hoy día antes de la pausa, o sea, de la pauta, el tema de niñitos que cuando están enfermos están rojitos, así como coloraditos. Como Heidi. Como Heidi. Como Heidi. Y otros que están muy pálidos. Claro. ¿Qué puede decir una cosa o la otra? Son distintas fases de la fiebre, ¿ya? Nosotros la fiebre tenemos un termostato que está en el hipotálamo, una estructura de nuestro cerebro que acá no se logra ver, no se logra ver en covita, ¿ya? Pero ese es el centro donde está el target de nuestra temperatura. Entonces, cuando hay una inflamación, se liberan mediadores en la sangre que llegan a nuestro hipotálamo y elevan la temperatura. Y eso el cuerpo no es que tengamos una estufita dentro de la guatita para calentar, sino que lo hace mediante las contracciones musculares, los calofríos. Y así se va elevando la temperatura. Por eso que los abuelitos que les falta masa muscular, ¿ya? Les cuesta elevar la temperatura porque no tienen masa muscular para elevarla. Entonces ahí uno tiene que ser aún más intuitivo si es que están con fiebre. Entonces, si nuestro cuerpo quiere conservar temperatura y por lo tanto elevarla, lo que va a pasar es que va a hacer una vasoconstricción, va a apretar los vasitos sanguíneos de todos los territorios que considere poco útiles, y habitualmente esos son las manos, la orejita, la nariz, las piernas, ¿ya? Y por eso que uno le dice, uy, le va a subir la fiebre cuando las manos están súper frías a las personas, ¿ya? Porque el cuerpo está concentrando en el cerebro y en el tórax la mayor cantidad de temperatura. Y por otro lado, cuando nuestro cuerpo ya dice, oye, hay que bajar la temperatura, produce el fenómeno inverso, lo que se llama la vasodilatación, en donde uno se ve rojito. Claro. Que nos pasa, por ejemplo, cuando hacemos deporte, ya nos ponemos rojitos y sudamos. Y entonces, cuando ya estamos sudando, estamos bajando la temperatura de nuestro cuerpo. Y por eso uno se puede ver en el mismo periodo de enfermedad frío, pálido, y por otro lado, forma rosadita según el stat de nuestro hipotálamo, ajá, si queremos subir o bajar la temperatura. Preguntaban también ahí qué son las tercianas. La gente a veces le decimos persianas. Oh, las tercianas. Claro, son terribles, claro, las tercianas. Claro, la terciana se guardaba para una enfermedad que cada 3 días daba fiebre. Ya en el contexto histórico, cuando no teníamos muchos exámenes, y estaban las quintanas, que era cada 5 días. Así que mejor decirlo calofrío. Ese es lo más correcto. Terciana significa fiebre cada 3 días, calofrío cada 3 días, quintana cada 5 días. Así que es una forma que nuestros abuelos lo mencionaban, porque ellos sí sufrían esa enfermedad y hoy en día muchas de esas las logramos controlar con la medicina actual. Pero los calofríos es la forma de generar calor de nuestro cuerpo, ¿ya? En donde se genera una contracción rápida, una sacudida rápida de todo el cuerpo, y todos hemos tenido, yo creo, calofrío, sí, cuando hemos tenido fiebre, y eso lo que hace es aumentar la temperatura de nuestro cuerpo, ya para llegar al estado que nuestro hipotálamo está marcando. Ahora, eso de las tercianas, doctor,
que no hemos sufrido, escalofrío, no es tan simple. Eso no se quita tan rápido. Uno se sobreabriga y no hay caso. O sea, pareciera que mientras más te abrigas y más te acercas a una estufa o no sé qué, es peor. Es una cosa realmente... Y como que el cuerpo no... ¿Cómo se combate eso? ¿Cómo uno puede aminorar los efectos? ¿Meterse una ducha hirviendo? ¿Meterse un baño turco? No sé. ¿Cómo? Digamos, porque de verdad que es muy fuerte. Efectivamente, el calofrío... Sobre todo para los niños, además. Exactamente, el calofrío va a mantenerse hasta que el cuerpo alcance la temperatura que en su hipotálamo manda, ¿ya? Entonces, mientras nosotros necesitamos aumentar la temperatura, vamos a tener calofrío. Si yo me abrigo, voy a alcanzar una temperatura más alta más rápido y probablemente, o acercándome a la estufa, voy a disminuir más rápido mi calofrío. Pero es una forma de alcanzar temperatura. ¿Cómo lo podemos cortar? Usando medicamentos que a nuestro nuevamente hipotálamo le indiquen que no hay que llegar a tan alta temperatura, sino que es más bajito. Y aquí es donde está, por ejemplo, el paracetamol o el analgésico antiinflamatorio. Y por eso es que no hacemos calofrío cuando usamos esos medicamentos. El calofrío, tal como usted comentaba, es extremadamente molestoso y en formas graves, como por ejemplo con la influenza, donde tenemos que elevar mucha temperatura, 39, 40 grados, el hacer tanto tiempo la contracción muscular produce que no le logre llegar suficiente sangre y se destruya músculo, ya lo que se llama una rhabdomiolisis. Y esto, sobre todo en influenza, puede ser bastante grave en los casos más graves, ¿ya? Y estos músculos rotos puede dañar los riñones. Entonces, aquí es donde es muy importante, yo estoy con mucho calofrío, mucha hidratación, mucha hidratación, porque así nuestros riñones no van a sufrir con la ruptura del músculo. Doctor, respecto a la influenza, ¿quiénes deberían estar vacunados contra la influenza? Idealmente todos, ¿ya? Pero hay población de riesgo, ¿ya? Nuestra población de riesgo son los niños más chicos, sobre todo los menores de 5 años y los mayores de 65 años, y toda la población que tenga alguna patología crónica, por ejemplo, hipertensos, asmáticos, pacientes con EPOC, y por favor no olvidar la gente con obesidad, ¿ya? El índice de masa corporal sobre 30 también es un factor de riesgo para sufrir una influenza grave. Lo vimos durante la influenza, la porcina, ¿se acuerdan? Cuando tuvimos este problema entre 2009 y 2010, y después en Chile también tuvimos otro brote grande entre 2014 2015. Entonces, sabemos que el exceso de peso, sobre todo la obesidad, aumenta por mucho los riesgos de muerte o de necesidad de hospitalización, no solo en influenza, lo vimos también con el COVID. Si alguien no está vacunado contra la influenza, como Felipe, por ejemplo, que no se ha vacunado, un irresponsable, Felipe, te lo tengo que decir, perdóname que te lo diga. Tengo todas las vacunas del COVID, pero la influenza no. ¿Qué puede ser, Felipe? ¿Dónde tiene que ir? A cualquier vacunatorio puede ir, o también a la farmacia. Si uno lo compra a la farmacia, muchas veces la tiene que poner uno o pedirle a alguien que le ponga la vacuna. Si uno va al vacunatorio, si está en la población de riesgo, es absolutamente gratuita. Cualquier vacunatorio, público o privado. Esto es un programa ministerial, entonces da lo mismo si usted va a un vacunatorio de una clínica o va al vacunatorio del consultorio. La vacuna es gratuita si usted está en los grupos de riesgo, ¿ya? Y si uno quiere ponerse la privada, va a un vacunatorio privado, ¿ya? O la compra en la farmacia y le pide a alguien que le ponga la vacuna. Es difícil ponerse una vacuna de esa. Es extremadamente fácil, pero hay que saber hacerlo. A ver, pero contemos, Sí, ¿cuál es el secreto? Es como... El secreto es no tener miedo a la aguja al que está poniendo la vacuna para que no le tirite la mano. ¿Ya? Es simplemente... Ahí la gráfica está perfecta, miren. En la pantalla estamos viendo... la pantallita atrás. La pantallita atrás. Justo salió... es una imagen. La imagen es eso. Claro. Entonces, es muy simple. En el apoyo que tienen atrás. En el apoyo, uno... Póngale play, Pausa. Ahí, perfecto. Ya, ahora eso... en la tele. Entonces, ahí se está limpiando con un algodón seco, ¿ya? Es súper importante, no es un algodón con alcohol. El alcohol inactiva nuestras vacunas. Entonces, lo que uno tiene que hacer es remover la suciedad. Simplemente, oye, si mi paciente está totalmente cochino, le lavo primero con agua y jabón, pero habitualmente la gente va bañadito a vacunarse. Claro. ¿Ya? Entonces, simplemente se limpia con un algodón seco y después se pone la vacuna en forma perpendicular a la piel, ¿ya? Hay vacunas que son intramusculares y por lo tanto vienen con una agujita más gruesa, y otras que son subcutáneas, donde uno aprieta un poquito el pliegue del brazo y pone la vacuna, le pone el líquido y lo saca. Listo. La influenza es así. La influenza sí, es súper sencilla, uno se demorar menos de un segundo en aplicársela. ¿Y uno podría uno mismo? Sí, pero es como incómodo hacerse así. ¿Y tiene que ser sí o sí en el brazo? No, puede ser cualquier pliegue. Ya, así, por ejemplo, la gente diabética se pone inyecciones todos los días en la guatita, en los muslos, puede ser cualquiera, no tiene que ser solamente el brazo, para nada. Y es verdad que lo del brazo, a propósito del COVID, doctor, se utiliza porque es más rápido y más fácil de hacer, porque pareciera que hay otros lugares donde el efecto de la vacuna entra más rápido al torrente, o es un mito. Los brazos Como por ejemplo cuando uno tenía problemas de amigdalitis y te pinchaban penicilina, en el
No, eso tratamos de ya no hacerlo. La amoxicilina oral, que incluso hoy día está en jarabe dispersable, es exactamente igual de efectiva. Lo que pasa es que los pacientes de repente no se toman todos los comprimidos y ahí vienen las complicaciones. Entonces la penicilina te asegura que ya tiene el tratamiento completo puesto. No, cualquier parte de nuestro cuerpo que esté bien perfundida va a servirnos. ¿Bien qué? Bien perfundida, con un buen flujo sanguíneo. Ya. Entonces los brazos son fácilmente asequibles porque evita que uno tenga que desnudarse muchas veces para ponerse la vacuna. Todos nos levantamos la manga entonces, nomás. Era por eso, es verdad. Entonces. Exacto, Claro. es fácil de llegar a los brazos. Ya, y Más habitualmente están cerquita del corazón, están calentitos, sobre todo en esta parte, y por lo tanto va a tener una buena recepción la vacuna. Generalmente uno prefiere poner la vacuna en el brazo no dominante porque todos quedamos un poquito doloridos, y aquí muy importante la recomendación. Antes de vacunarse, tómese un paracetamol o un ibuprofeno para que no le moleste tanto. Después ya no sirve. Hágalo antes, al menos unas 2 horas antes. Igual yo siento que le pone mucho color. De pronto así como que el brazo me hubiera quedado así como Walking Dead. Sino, El dolor es personal, es una experiencia Sí, absolutamente personal. Además depende del tipo de vacuna. yo soy un Claro. yo soy un ninja, un comando. No, el doctor se ríe, pero es verdad porque yo me acuerdo las primeras vacunas, las chinas, no dolían tanto, pero después las que llegaron después dolían un poquito más. Pero uno ¿O lo no? vacunado toda la vida en la pega. No te, Eso. Habla por ti, No Eduardo. aquí, no acá. No, acá, en otro lado. En el, ya. ¿Tenemos más preguntas? En el otro chiste, lado, no, sí, no, tú no, sabes eso de- ya. fue grande. Carolina dice, hoy tengo un hijo de 3 años ¿Ya? Perfecto. que en la noche, tipo 3 de la mañana, le da un ataque de tos y no para hasta las 6 a.m. aproximadamente. ¿Qué es lo mejor para detener la tos? Hay que ver la causa de la tos de su hijo, ¿ya? Entonces, como hemos conversado, moquitos cayendo para atrás, aseo nasal, aseo nasal, aseo nasal. Ya el agua con sal se puede usar tantas veces como uno quiera. Tos que viene de los pulmones, separarla como conversamos, en tos con flemita, ya con secreción, sobre todo si es verde va a requerir antibiótico, ya, o tos seca. Si es tos seca, habitualmente es por obstrucción bronquial y ahí ayudan mucho los inhaladores. Y medidas naturales como que chupe una cucharada sopera de miel, eso ayuda mucho para la tos que viene por descarga posterior del moquito. ¿Por qué? Porque no es comerse la cucharada de miel, por favor, es chuparla, ¿ya? Porque eso va dejando una capa protectora que evita que el moquito que va cayendo por detrás de la nariz pique y produzca esta tos irritativa, el típico carraspeo. Es lo que molesta, ¿Ya? claro. Entonces, chupar una cucharada sopera de miel cada 8 horas, súper bien, ¿ya? Pero también el aseo nasal. Y si es los pulmones, separarla con bacteriana o supuestamente bacteriana si tiene secreciones purulentas. Lo ideal es siempre tomar un cultivo, pero son cosas que habitualmente uno no puede hacer. O una tos seca en donde usamos inhaladores o antitusivos como los que hemos conversado con estrellita roja o la levodoropropicina, que son bastante comunes y se pueden comprar sin ningún problema en la farmacia las que no tienen estrellita roja. Doctor, vuelvo al tema de las vacaciones que hablábamos al comienzo a propósito de esta posibilidad de que se prolonguen o se adelanten las vacaciones. Las vacaciones son en julio, queda todavía un mes y tanto para que esto llegue. Por lo tanto, los virus están ahora. ¿Cuál podría ser el escenario entonces? Tenemos la gráfica de los virus de los últimos 5 años porque eso es importante. Yo siempre creo que una imagen vale más que 1000 palabras. Si la podemos poner de los virus de los últimos 5 años, pero ahí podemos ver una cosa muy importante. El año 2020 y el año 2021, los virus clásicos, esa gráfica, perfecto. Ahí podemos ver donde no hay prácticamente virus, es el año 2020 y 2021, en donde hubo frío, donde nos bañamos y salimos con el pelo mojado, donde anduvimos descalzos y no hubo virus. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la gente estaba en su casita y todos usando mascarilla los que salíamos. Había un solo virus. Estaba el COVID principalmente, pero aún así el COVID, si nosotros usamos mascarilla, no nos contagiamos. Claro. Entonces aquí la respuesta correcta es siempre la prevención. ¿Ya? Una vez que ya me infecté, ya estoy infectado y ahí lo que tengo que tratar de no infectar a más personas. Claro. Entonces la prevención, y lo vamos a volver a repetir, manos limpias salvan vidas, sobre todo si preparo alimentos, ¿ya? Uso de mascarilla, que eso se puede implementar sobre todo en nuestros hijos más grandes, que usen la mascarilla, sobre todo si están enfermos. Tratar de no llevar al colegio a los niños más enfermos y en la casa, si está muy mal, uno ponerse la mascarilla cuando vaya a estar a menos de 1 metro, 1,5 metros de distancia de nuestro familiar. Con más de 1 metro, 1,5 metros, generalmente incluso la tos, o todo si está bien puesta en el brazo o el estornudo, nos logran generar gotitas, ¿ya? Que logren contagiar al resto de las personas. También es muy importante cuando yo toso sobre mi mano y toco superficie, hay virus, por ejemplo, como el adenovirus, que se puede mantener hasta por 6 horas activo en la superficie. Y después yo toqué la mesa y me dice así, me contagié. ¿Ya? Entonces es muy importante siempre lavarse las manos y tratar de no toser en las manos.
Ya hoy en día nos salvamos también de puñito para tratar de mantener las manos limpias. Entonces, volver a las cosas que aprendimos muy bien durante la época de COVID y que nos permitió tener gráficas como eso, que uno podía hacer pensar que nunca más íbamos a tener virus estacionales. Lamentablemente, ustedes pueden ver que la gráfica este año estamos mucho peor que el 2019 previo al COVID o el año pasado 2020. Y esto es una fotografía, pero lo que esperamos para julio podría ser peor. Si no se logra cortar la transmisión, sobre todo en los colegios, que la única forma eficiente de hacerlo es suspendiendo las clases, dejando a la gente en su casa, lamentablemente se espera que con el frío y con la calidad de aire que tiende a empeorar en esta época, sí va a ser peor. El problema es que los más chicos, uno les puede hablar del uso de mascarilla y todo, pero en los juegos y todo, se sale la mascarilla, se la sacan, no tienen como la conciencia de mantenerla siempre puesta. Claro, acá son los más grandes donde tenemos que tratar de inculcar la mascarilla y el lavamanos, y en los más chiquititos el toser, como digo, de los 2 años ya entienden perfectamente que hay que toser sobre el brazo, y si podemos no enviarlo al colegio cuando esté enfermo, sobre todo los primeros 5 días, que son los días como de mayor contagio de cualquier virus, incluido el COVID, tratar de dejarlo en la casa. ¿Ya? Y sí, yo sé que no es pega a los profesores, pero por ejemplo, si hay un niño o una niña que llega y se nota que está un poco resfriada y está con mascarilla, también decirle a los otros niños que usen mascarilla justamente para evitar ese contagio. Si yo me pongo la mascarilla y yo estoy infectado, no los voy a contagiar a ustedes. ¿Ya? Fue una de las campañas importantes que tuvimos con el ministerio de yo me cuido para cuidarte, ¿ya? Entonces, con el COVID. Entonces, es muy importante entender que si yo uso mascarilla cuando estoy enfermo, no voy a contagiar al resto de las Pero el personas. problema es que en el colegio muchas veces se sacan la mascarilla en algún momento. Sí, ahí está el Y ahí problema. está el Entonces, problema. si yo me voy a acercar, me tengo que sacar la mascarilla, por ejemplo, para almorzar o comer, Lógico. tratar de separarme a la distancia de 1 metro, 1,5 metros. Muy importante en los colegios, el mito nuevamente del frío. Hay muchos colegios en donde no abren las puertas, no abren las ventanas. El otro día nos comentaban que dejaban a todos los niños dentro de la sala para que no se fueran a enfriar saliendo. Eso es terrible, ya ahí los virus van a circular dentro de esa sala y probablemente van a tener todo el curso contagiado en muy poco rato. Hay que abrir puertas y ventanas, hay que ventilarlas, los recreos, hay que salir para disfrutar el día. Recordar que el deporte, si uno no está terriblemente enfermo, aumenta nuestro nivel de defensas también. Entonces, que nuestros niños sean niños felices, deportistas, y que puedan estar, obviamente, en contacto social, que sabemos que la pandemia tuvo una merma muy grande en las habilidades sociales de nuestros niños. ¿Son útiles ¿Sí? los nebulizadores, preguntan? ¿Son útiles? Espérame un segundo. Entonces, para hacer la pregunta que tiene que ver con eso. El frío no resfría, usted ya lo dijo. Pero los cambios de temperatura, cuando dicen, el cambio de temperatura fue el que lo mató. Tampoco, eso también es un mito. Tampoco. Hay que recordar nuevamente, si yo me resfrío fue porque tuve contacto con otro humano que me contagió, ¿ya? Entonces, generalmente la gente le echa la culpa que salió afuera de la casa y ahí se pescó el resfrío, o con el pelo mojado o pie descalzo, y no se acuerda que estuvo en una convención contra 50 personas y todos tosiendo y se olvida de eso. Menos mal que mi hijo está en el colegio en este minuto. Claro, entonces... Pues yo les digo siempre eso. La temperatura, sí, tratar de evitar el frío extremo. Como conversábamos, el frío facilita por mucho que los virus se repliquen y aumente la capacidad de contagio. Sobre todo a nivel nasal, que el cuerpo, sobre todo cuando hace frío, deja de perfundir sangre a la nariz. Todos hemos tenido narices frías cuando hace mucho frío. Y eso no solamente pone al virus en una mejor situación para aumentar su tasa de reproducción, sino que también provoca que nuestras células de defensa dejen de migrar, porque si no llega sangre, no va a migrar células de defensa, y estos pequeños pelitos que se llaman los cilios dejan de moverse por falta de actividad metabólica. Entonces, el frío sí nos hace perder defensa y sí nos facilita contagiarnos y que contagiemos al resto, pero no produce que me enferme. Entonces, si yo disminuyo la cantidad de frío a mi nariz, voy a poder ser un poquito más difícil al virus. Entonces, sí, se pueden usar cuello para tapar la nariz. Entonces, abrigarse está bien, y sobre todo abrigarse por capa. Ya traten de mandar a los niños con 2 o 3 capas siempre para que puedan ir cambiándose, y todos si están muy sudados, una muda de primera capa para que se la puedan cambiar. Lo del nebulizador, doctor, ¿es recomendable? Perfecto. Nebulizadores ahí hay que entender, porque hay muchas cosas que se llaman nebulizador hoy en día, y deberíamos guardar la palabra nebulizador para los medicamentos que nosotros nebulizamos, como se ven siempre en la urgencia, con una mascarilla. Claro. Muchas de las cosas que se llaman nebulizadores son humidificadores o vaporizadores, ¿ya? En donde la gente echa productos no farmacológicos, echa algunas cosas naturales como el eucaliptus, que no lo usó. Un olor agradable. Exacto. Esos, lamentablemente, aumentan la humedad en el aire, ¿ya? Y permite que las partículas de los virus se mantengan más tiempo incluso flotando y contagiando
contagiando. Y además que por un tema físico, dos partículas no pueden ocupar el mismo espacio. Entonces, o hay una partícula de agua en suspensión o hay una molécula de oxígeno. Entonces, sobre todo en los duchas, cuando hay mucho vapor, los pacientes con patología respiratoria lo pasan muy mal. Una de las recomendaciones es duchas cortas con ventana abierta. Entonces, no aumentar la humedad del aire porque no nos va a favorecer. Oiga, qué bueno eso que acaba de decir, por varios motivos. Primero eso del vapor, que la gente dice, no, cuando está un poquito, Claro. una ducha a vapor te va a hacer bien porque el vapor como que Despeja las vías respiratorias. No. Hagan humidificación con agüita con sal, es mucho mejor. Ya, y lo otro, a veces, antiguamente nos ponían Sí. Sí, a todos nos pasó, la estufa a parafina, Y el la tarrito cosita, claro. Y con- del cereal y y metíamos no una ya cosita. claro. ¿Y? Eso no, de Tampoco. hecho hay gente que es alérgica al eucalipto, que es lo típico que por lo menos en mi casa usaban, hay gente que es terriblemente alérgica al eucalipto y podemos provocarle una crisis respiratoria. Claro. Los asmáticos, el ambiente húmedo les produce más crisis de asma, entonces no tratar de aumentar la humedad del aire. De hecho existen los deshumidificadores por eso. Y esta cosa que ponen agua y le ponen la sal y se tapan así con una toalla para respirar esa sal, tampoco sirve. ¿Para qué cosa? Por ejemplo, para abrir los poros sirve bastante bien. Ya si uno quiere hacerse aseos faciales, Claro, súper bien. para Pero si uno afectar. lo Pieza quiere, claro, de cutis, pero si uno quiere cosas respiratorias, no va a servir. Ya mejor hidrátese bien, harta agüita, mucolítico si tiene secreciones, aseos nasales, bronquiolitadores, eso es lo útil. Hablábamos un rato de estos puffs que son dentro de la nariz que se apretan, pero hay unos que son así y que... Exacto, la aerocámara, perfecto, qué bueno que tocaron ese punto. Gracias. Muy bien. La aerocámara es extremadamente útil no solo en los niños, sino que también en los adultos. Ya está el mito puesto por el cine que uno se dispara el inhalador y Claro. hace como ¡oh! Así. Ya hay que recordar que el inhalador, si bien por una distancia muy corta, sale a una velocidad súper rápida, entre 80 a 100 kilómetros por hora. No existe humano que sea capaz de producir una inhalación de esa velocidad. Entonces, si yo me lo disparo directo a la boca, más del 90% va a quedar impactado en la faringe. Y vamos a tener los puros efectos adversos. Por ejemplo, en el salbutamol, el típico temblor que se puede producir. ¿Ya? Entonces, el espaciador o idealmente una aerocámara, que es un sistema valvulado y que muchas veces está hecho de un plástico médico que evita que se pegue a las paredes el medicamento, es lo ideal. Y aquí tenemos dos grandes tipos en Chile que se distribuyen. Los que tienen una boquilla, que se usa habitualmente en niños más grandes o en adultos, que se pone dentro de la boca, o los que son con la típica, esa que están mostrando Ese. ahí, que tapan nariz y boca en los niños chicos menores de 8 años y en los niños grandes de 8 años o más y adultos son la boca con la boca bien grande abierta. Hay que recordar que el jefe que nos creó hizo la nariz para que no entren partículas ni virus. Entonces tratar de meter un medicamento por la nariz es bastante inefectivo si queremos llegar hasta los pulmones. ¿Por qué? Porque la nariz tiene un sistema de defensa para que no entren partículas a los pulmones. Entonces el mejor sistema es por la boca. Recuerda, cuando nosotros hacemos deporte de alto rendimiento, respiramos por la boca, no por la nariz. La nariz tiene una limitación incluso al flujo respiratorio. Entonces, la boca es nuestra principal forma de entrar medicamentos a los pulmones. Entonces, con esa mascarilla en niños está muy bien en la gráfica, tapar nariz y boca, sobre todo niños chiquititos que no hagan o que no sigan instrucciones, pero en adultos abrir grande la boca y taparse solo la boca. Si tiene la forma de esa mascarilla que están mostrando que es triangular, lo que uno tiene que hacer es dar la vuelta simplemente y la pone hacia. ¿Ya? Entonces, esa es la mejor forma. Y la técnica varía obviamente en niños y adultos. En los niños le hacemos, como tienen pulmones chiquititos, para que saquen todo el medicamento, lo hacemos respirar 10 veces adentro. En niños ya de 8 años o más, que tienen una capacidad pulmonar de más de 500 ml, que más o menos es lo que se distribuye dentro de ese espaciador, el medicamento, los adultos tenemos litros, ¿ya? Lo tomamos de una sola vez, tomándolo lento y profundo el aire. Y nos sacamos la máscara una vez que hemos tomado y aguantamos 10 segundos y luego lo eliminamos. Esas son las dos variantes entre niño y adulto, pero todos debiesen usar una aerocámara idealmente o al menos un espaciador para poder inhalarse en forma correcta. Está bueno, ¿eh? Recordad que los que tengan corticoide, porque hay inhaladores con corticoide, el aseo inmediato después de la cavidad oral. O sea, uno tiene que darse los dientes, gárgaras para que lo que quedó pegado a la garganta se saque y escupirlo. Ya no me lo hago, voy a tomar desayuno y después, bueno, no. Me hago un inhalador que tenga corticoides ¿Por qué? e inmediatamente. Porque los corticoides lamentablemente son muy útiles, pero tienen un gran montón de efectos adversos. A nivel local, lo que más va a producir puede producir irritación o que salgan un honguito, la cándida, que muchas mamás la conocen porque su guaguita, cuando tomaban leche y les quedaba mucha leche en la boquita, les salía un honguito blanco y hay que usar antifúngicos después. Entonces, y también produce pérdida de esmalte dental, caries. Entonces, lo ideal es sacar inmediatamente el corticoide de la boca porque ahí no lo necesitamos en los pulmones. Oiga, doctor, también le quiero preguntar porque ha generado curiosidad.
este metaneumovirus. Metaneumovirus humano, el virus respiratorio que puso en alerta a la autoridad en Estados Unidos. Ahí estamos viendo la información, una situación que se ha registrado. La CDC informaron un aumento de los casos provocados por este patógeno en relación a los registrados cuando el COVID aún era pandemia. ¿Por qué se registró este incremento? Según los expertos consultados en este reportaje, hay varias tesis. Claro, el metaneumovirus es un virus de los más jóvenes que nosotros hemos podido identificar. Recién los científicos neerlandeses, el tipo del 2001, lograron identificar este virus. Ya pueden haber muchos más virus de los que estamos conversando y que tenemos graficados y que lamentablemente no le podemos poner nombre. Hacemos los panes virales y a veces nos sale negativo, a pesar que claramente nuestro hijo, nuestro paciente está con un virus. Entonces, el metaneumovirus, podríamos decirlo que es muy parecido al virus respiratorio sincicial, ¿ya? En estudios que se han hecho de pruebas serológicas, más de la mitad de los niños menores de 5 años han estado expuestos al metaneumovirus. Y en estudios que se hicieron de muestras guardadas de pacientes del año 58 en adelante, muchos de estos pacientes ya tenían genética del metaneumovirus en su cuerpo. Entonces, se llama metaneumovirus humano porque es muy parecido al metaneumovirus aviar. Y ahí se cree que este virus pasó desde las aves, antes del año 50, porque de los años 50 que ya lo hemos podido aislar ahora con las técnicas nuevas, al humano. ¿Y qué produce? Produce habitualmente síntomas bastante similares al virus respiratorio sincicial, es decir, secreción nasal y mucha tos. También puede producir un poquito de fiebre, pero habitualmente produce mucha obstrucción bronquial. Y aquí nuevamente nuestros niños más pequeños, que tienen unas vías más chiquititas, ya lo mismo que el virus respiratorio sincicial, les produce una obstrucción importante y en adultos, sobre todo los asmáticos, produce mucha tos que puede durar entre 3 a 4 semanas y donde se recomienda usar broncodilatadores para poder tratarlo. En Chile nosotros tenemos detección del metaneumovirus, de hecho está en nuestra gráfica, acá está más bajo, representa aproximadamente como un 4% de los virus aislados durante este año, pero efectivamente uno no tiende a pedir el metaneumovirus por una razón muy simple, que es el costo. Las técnicas para aislar metaneumovirus son técnicas por PCR, que es como el similar a lo que usábamos para el COVID, y que no se ha hecho popular masivamente, entonces no se ha podido bajar el precio, y el panel que incluye metaneumovirus en todas partes cuesta alrededor de 300.000 pesos y no lo bonifica la ISAPRE. Entonces, lamentablemente, lo veimos poco. ¿Por qué? Porque si el virus 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7, habitualmente en un paciente ambulatorio, no voy a cambiar el tratamiento. El tratamiento es similar y por eso quizás tenemos un subregistro. Pero sabemos que es súper frecuente y en Estados Unidos, que lo han pedido más, efectivamente ha aumentado. No es el virus más predominante, pero aumentó bastante en esta época de primavera de ellos. ¿Y eso eventualmente no podría provocar que en la primavera nuestra pasara lo mismo? A propósito de lo que pasaba con el COVID, que parecía que el hemisferio norte, uno del hemisferio sur, uno como que veía el futuro. Lo que pasaba allá iba a pasar acá después. ¿No podría ocurrir eso mismo? Claro, es una posibilidad efectivamente y hay que esperar a ver si sucede. Generalmente entre el hemisferio sur y el hemisferio norte nos vamos pimponeando la influenza, los virus respiratorios, entonces, y con el COVID pasó lo mismo, ¿ya? Y de hecho, muchas, por ejemplo, las vacunas de influenza toman la cepa que afecta al sur para quizás mejorarla o cambiarla en la vacuna que va en el hemisferio norte y después esa nos las ponen el año siguiente a nosotros. Muy interesante lo que hemos podido conocer el día de hoy con el doctor Dreise, oncopulmonar, jefe de la unidad de paciente crítico de la Clínica Las Condes. Yo creo que hemos podido responder una gran cantidad de preguntas. Todas las preguntas las canalizamos a través del código QR que está ahí. Escanéalo porque nos sirve solamente para esto, para todo lo que viene a continuación. Así que mandar preguntas, comentarios, opiniones, videos. Doctor, un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Es súper claro con su explicación. Que esté bien. Chao, que esté muy bien. Puñito. Que esté bien, doctor. Que esté muy bien. Ahí, pues no, es un combo. No, así, pues ¿cómo? Oye,